Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar del riesgo mecánico y del riesgo mecánico vamos a hablar de resguardos. Los resguardos básicamente pues son una barrera que está entre las partes en movimiento de una máquina y el trabajador. Ese resguardo, cuando se comporta simplemente como una barrera, pues simplemente va a evitar que alguna parte del cuerpo del trabajador, sea un dedo, la mano, el brazo, el cuerpo como tal, pueda entrar en contacto con esas partes en movimiento. Un resguardo simple se puede retirar, es decir, está instalado con unos tornillos, se pueden retirar esos tornillos, se retira el resguardo y continuamos con el riesgo. Entonces, hay unos sistemas asociados a los resguardos que les van a dar una mayor seguridad. Entonces, tengo mi resguardo, pero está asociado a un sistema, por ejemplo, de enclavamiento, a un sistema de retención mecánica, a un sistema de enclavamiento con bloqueo. ¿Sí? Tenemos paradas de emergencia, etcétera. Entonces, hoy vamos a ver eso, pero vamos a enfatizar en el resguardo asociado a un sistema de retención mecánico. Entonces, veamos eso. Entonces tenemos el resguardo como tal, como les decía, asociado a un sistema de enclavamiento. Vamos a ver, como les digo, solo la parte del resguardo asociado a una retención mecánica, pero para no dejarlos, digamos, con la duda de qué son los otros sistemas, los voy a nombrar en forma muy general y después pues voy a desarrollar un video para cada uno para que lo podamos entender claramente. Entonces tenemos en primer lugar acá el sistema de enclavamiento. Entonces ese sistema de enclavamiento, ¿cómo funciona? Entonces tenemos un resguardo, ¿cierto? Digamos que acá está el tope del resguardo. Tenemos ese resguardo y cuando se retira el resguardo, la máquina se detiene, ¿cierto? Ahora, cuando se cierra el resguardo, la máquina no arranca. Es decir, el sistema está asociado simplemente a que abra el circuito y detenga la máquina. Pero no es un botón de puesta en marcha de la máquina. Cuando yo cierro el resguardo, se cierra el circuito, pero hay que operar los mandos de esa máquina para ponerla en marcha. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pues tenemos el dispositivo de retención mecánica. Ese es el que voy a explicar hoy. Lo voy a explicar incluso en una maqueta. Entonces, pues no voy a adelantar ahorita nada, sino ahorita lo explicamos en la maqueta. Tenemos el sistema de enclavamiento de seguridad positiva. Entonces, ese, a diferencia del primero, o sea, el que les acabé de decir, un sistema de enclavamiento, el sistema de enclavamiento con seguridad positiva o con bloqueo requiere que se active un sistema antes de poder retirar el resguardo. Y para activar ese sistema se requiere, o ese bloqueo, se requiere que todos los elementos de protección estén colocados, es decir, para activarlo. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema de enclavamiento con seguridad positiva o bloqueo. Tenemos mandos a dos manos. Los mandos a dos manos simplemente son dos botones que hay que obturarlos al tiempo para que podamos eh, activar el movimiento de la máquina. Se utilizan mucho en cizalladoras, cizallas de papel, cizallas de láminas. Entonces, simplemente tenemos que obturar los dos botones al tiempo para que la cizalla baje y haga el corte, ¿cierto? Los botones tienen que estar separados, porque si los ponemos muy cerca, entonces podríamos operar con las dos manos ese botón. He encontrado sitios donde a uno de los botones le ponen cinta, o sea, lo tienen activado. Entonces yo le explico al trabajador, o sea, está perdiendo toda la seguridad
que implica los dos mandos. Los dos mandos para que usted obligatoriamente tenga que usar las dos manos y no accidentalmente una mano entre en el área de peligro de la cizalla. Bien. Bueno, esos sistemas a dos manos, incluso, es decir, si yo activo los dos sistemas o meto la cabeza y activo los dos sistemas, pues podría tener accidentes también. Entonces, hay cizallas que ya vienen con el doble comando y adicionalmente tiene sensores a los lados para que si hay algún obstáculo se bloquee. Y nos activa así, obturemos los dos mandos. Bueno, pues eso lo vamos a desarrollar en otros videos, estos sistemas que les estoy diciendo. Está la parada de emergencia. La parada de emergencia simplemente es un botón, generalmente rojo, sobre una superficie o estructura amarilla, y cuando lo obturamos, para. Existen otros sistemas, incluso cables tensionados en una línea, y lo podemos activar con el pie, con la rodilla, etcétera, en determinados trabajos que son de mayor riesgo. Pero esa parada de emergencia, pues simplemente busca parar la máquina cuando tenemos una emergencia. Ustedes la han visto, por ejemplo, en las escaleras eléctricas en los centros comerciales. Entonces ahí están esas paradas de emergencia también. Si a alguien le pasa algo, se pueda activar. Y generalmente se debe abrir con una llave. Es decir, se activa, ahí la parada, queda bloqueado. Para desbloquearlo tienen que venir con una llave. Es lo más lógico para ver qué fue lo que pasó antes de poner esa máquina otra vez en movimiento y que se repita el mismo error. Entonces, aun cuando hay máquinas que simplemente se retira, se vuelve a jalar el botón y esta se activa nuevamente. Está la defensa ajustable, entonces ya son defensas o resguardos que tenemos, y esos resguardos, digamos que se pueden ajustar. Entonces, si yo tengo en una sierra, por ejemplo, tengo el resguardo de la sierra, y hay una madera que tiene un grosor, entonces hasta ahí baja el resguardo, y ahí la estoy moviendo la madera para el corte. Ahora, si es más pequeña, pues puedo bajar ese resguardo más. O sea, lo puedo ajustar. Entonces veamos los resguardos. Entonces ahí tenemos un resguardo. ¿Para qué tenemos, perdón, una parte en movimiento? ¿Para qué requeriríamos un resguardo? ¿Cierto? Entonces, pues la respuesta es muy obvia. Simplemente para no entrar en contacto con esa máquina, perder una falange, perder unos dedos, perder la mano, perder un brazo. Podríamos perder incluso el cuerpo. En las papeleras, las productoras de papel, pues se manejan rodillos muy grandes, donde si una persona se cae, pues lo atrapa el rodillo completamente. Entonces, ya ha ocurrido y ha habido accidentes mortales en papeleras, en productoras de papel. Entonces, bueno, en ese caso podríamos ya no estar hablando de un resguardo, o dependiendo de la forma de enhebrado del papel que tengan esos rodillos en tecnología, qué tecnología se maneja en esa papelera, pero a veces no es aplicable un resguardo como tal, pero entonces sí hay unas barandas, sí hay unos accesos restringidos, unos puntos de los cuales no se puede sobrepasar, ¿sí? Bien. Para tener un resguardo, ¿es bueno o es malo? Entonces, pero veamos primero, no tener el resguardo. No tenemos resguardo, entonces es malo porque o sea, estoy simplemente esquematizando lo que acabé de decir. Entonces, si no hay un resguardo, podemos tener un atrapamiento, una amputación de diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso justifica el resguardo. Ahora, cuando ya tenemos un resguardo, entonces, ¿es bueno o es malo? Ahora sí. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo que lo vamos a después ver en una fotografía de una máquina real,
donde vamos a ver que sí es factible que un resguardo sea negativo, ¿sí? Cuando el diseño no es adecuado. Entonces, en este caso, si el resguardo impide el paso de cualquier parte del cuerpo, pues es adecuado. Si el resguardo, ¿sí?, permite el paso de alguna parte del cuerpo y que llegue a entrar en contacto con las partes de movimiento, pues es un resguardo que no es adecuado, es un resguardo que no sirve. Y no solo no sirve, sino que sería mejor no tenerlo. Si yo tengo un resguardo que no es bien diseñado, es mejor no tener resguardo. Porque así sé a qué me enfrento, ¿cierto? Y puedo tener un protocolo de seguridad, aun cuando enfatizo, hay que tener resguardos. Bien, entonces ahí estamos igualmente visualizando. Por ese resguardo, entonces cupo el brazo del trabajador y va a haber una amputación. Es un resguardo mal diseñado. Aquí simplemente visualizamos un resguardo que ya no permite el paso ni de la mano, ni de ninguna parte, ni del dedo del trabajador. Entonces es un resguardo bien diseñado. Ahora veremos aquí algo que resume un poco lo que he dicho, pero lo que se debe tener en cuenta para que sepamos que es un resguardo bien diseñado, un resguardo pues, que no tiene el diseño adecuado. Obviamente los materiales tienen que ser resistentes, aparte de lo que estamos hablando. Entonces yo tengo aquí el resguardo, tengo aquí la parte de movimiento, perdón, tengo aquí la máquina, los piñones que se están moviendo, tengo el resguardo, tengo el trabajador. Ahora hay una distancia entre el resguardo y las partes de movimiento. Entonces, esa distancia es muy importante, de donde va el resguardo a esas partes de movimiento. Entonces, si hay una parte del cuerpo que pasa por este resguardo, pero no alcanza las partes del movimiento de la máquina, el resguardo está bien diseñado, ¿cierto? Ahora puede que no pase en ninguna parte, pues está bien diseñado. Y si pasa alguna parte, pero no llega a estar en contacto con esas partes de movimiento, pues el diseño es adecuado. Ahora, si ya una parte pasa y entra en contacto con esas partes de movimiento, pues tenemos un resguardo mal diseñado, como en el caso en el caso que estamos viendo ahí, está pasando del antebrazo, ¿cierto? Y no llega a las partes de movimiento. Entonces está bien diseñado porque esa distancia entre las partes del movimiento y el resguardo es adecuada. Ahora en este caso no, porque la parte del cuerpo que pasa a través de los espacios del resguardo, pues entra en contacto con las partes en movimiento. Ahora acá tenemos una fotografía de una máquina real, de una planta eléctrica, que la venden y originalmente viene con ese resguardo que estamos viendo ahí. Entonces ese resguardo está bien diseñado o mal diseñado. Entonces está mal diseñado porque por ahí cabe un dedo, por ahí caben incluso 4 dedos míos así, caben por ese resguardo, por esos espacios del resguardo. Y una planta eléctrica pues entra en movimiento automáticamente, ¿sí? Se va la luz y entra en movimiento. Ahora podríamos tener un cierto tiempo y podríamos retirar los dedos, ¿sí? Porque digamos se va la luz y hay unas fracciones de segundo antes de que la máquina entre en movimiento. Pero pues no es la idea. Entonces podríamos, digamos que no se justifica tener un resguardo como ese. Ahora hay equipos como los compresores que también entran automáticamente en movimiento, que se utilizan para mantener una presión determinada en unas líneas neumáticas o para hacer vacío, ¿sí? Y cuando se llega a ciertos niveles, automáticamente entra en movimiento para mantener esas presiones. Entonces, en esos casos, esos resguardos de esos compresores deben ser envolventes. Es decir, nos tiene que cubrir la parte del frente, todos los lados y la parte posterior del resguardo, la parte posterior de las partes en movimiento.
¿sí? Del sistema correa-polea. Entonces todo eso tiene que estar con un resguardo y con las condiciones que ya hemos mencionado. Bueno, y simplemente vemos una parada de emergencia. Esa es una sala de máquinas. Ahí tenemos la parte de un equipo pues que sube y baja los elevadores, las cabinas donde van las personas en el ascensor, ¿cierto? Acá tenemos los cables de acero, ¿cierto? En este caso son 4. Acá está parada de emergencia. Esta parada de emergencia, por ejemplo, se puede activar y se desactiva jalando el botón. Hay otras, como les decía, que requieren una llave porque se considera que si se activó fue por algo, entonces hay que venir a revisar qué fue lo que pasó para volverla a activar. Aquí vemos el equipo completo en la sala de máquinas y hay una unidad de estas por el número de elevadores que haya. Ahora, por darles aquí algo adicional, entonces aquí vemos que los cables, los 4 cables de acero de este equipo, están pintados de amarillo. Entonces, ¿por qué están pintados de amarillo? Pregunto, ¿por qué están pintados? Entonces, a ver, es un indicador. Entonces, es un indicador que que me va a decir a mí cómo se están comportando los cables en cuanto a su tensión. Entonces, si esos indicadores que inicialmente están mostrando que todos los cables están parejos, ¿sí? Entonces, si después están desnivelados, es decir, hay uno más alto que el otro, entonces me va a indicar que las tensiones están mal distribuidas. Entonces, que hay más esfuerzo en uno de esos cables que los otros. Y eso podría generar eventualmente un accidente. Bueno, ahora veamos un resguardo asociado a un sistema de retención mecánica, que es el que les voy a explicar con la pequeña maqueta que hice para este caso. Entonces veamos cómo se asocia un resguardo a un sistema de retención mecánico. Bueno, ahora veamos el resguardo asociado a un sistema de retención mecánica. Entonces, digamos que acá estamos representando con esta estructura negra las partes en movimiento de un equipo. Acá una estructura donde va a ir el resguardo. Aquí iría el resguardo. Acá tenemos digamos, el dispositivo asociado al sistema de retención mecánica. Acá simplemente el espacio cuando el resguardo se abra y aquí tenemos el resguardo. Entonces este botón asociado al sistema de retención mecánica, entonces simplemente cuando acá está negro es que la máquina está apagada. Cuando está rojo aquí, la máquina está encendida, está en marcha, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener unos controles cuando digamos, aquí estaría apagada, ¿cierto? Ahora activamos los controles, la máquina está ahora en marcha. Entonces, si el resguardo está adecuadamente colocado, esto va a girar, ¿sí? Y se ponen en marcha. Entonces, veámoslo funcionando. Entonces, este es el resguardo. Coloquemos el resguardo en su posición. Entonces, está impidiendo que alguien que está trabajando acá entre en contacto con estas partes en movimiento, ¿cierto? Entonces, vamos a prender la máquina. Entonces, se activan los controles y esto giraría así. Entonces, ahí esta máquina entra en movimiento. Pero el resguardo no se puede retirar, ¿sí? Observen. El resguardo se mueve de esta manera. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver cuando apaguemos la máquina. Entonces, estando el resguardo en esa posición, podemos apagar la máquina o prenderla, porque el resguardo está protegiendo. Entonces, apagamos la máquina. Ahora podemos retirar el resguardo. Lo retiramos. Ahora tratemos de prender la máquina. No prende, ¿cierto? Esa es la retención mecánica.
¿cierto? Ahora, si corremos el resguardo, tampoco prende, ¿cierto? Entonces el resguardo tiene que estar en posición para que esto nuevamente se active y prenda. Entonces ahí prendió la máquina y el resguardo no se puede retirar. Esa es la retención mecánica. Bueno, eso era lo que quería contarles esta vez acerca de los resguardos, acerca del resguardo, digamos, simplemente como una barrera que no está asociada a ningún sistema de seguridad adicional y que pierde su efecto una vez lo retiramos, porque la máquina sigue en movimiento. ¿Sí? Es decir, ya tenemos que tener un protocolo de seguridad para, para retirar ese resguardo. Pero vemos los otros sistemas que asocian ese resguardo a un sistema de seguridad que evita que el resguardo se retire cuando la máquina está en movimiento. Entonces espero que les haya gustado el video, que sigan viendo videos en el canal Marioscov y si les gustó este video, por favor regálenme un like y nos vemos en el próximo video.